Hola hermanos en la fe, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Soy Janet Mancera, sierva y atalaya del Señor y Salvador Cristo Jesús. Hablaré en este video acerca de cómo podemos prepararnos para participar del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, que está muy cerca de suceder. Ya estamos en el tiempo en que puede ocurrir, hermanos. Estamos en un tiempo profético y maravilloso, del que Dios nos ha permitido ser testigos de todo lo que está pasando, porque sin duda todo lo que ocurre en el mundo tiene que ver con la profecía bíblica. Y de ese arrebatamiento vamos a participar de él los que creemos en Cristo Jesús y que nos estamos esforzando por hacer su santa voluntad. No somos perfectos, pero estamos en la lucha de hacer la voluntad de Dios, de mejorar como personas, de limar asperezas, de cambiar, de ser mejores hijos de Dios, de merecer sus santas bendiciones. El arrebatamiento de la iglesia, según leemos en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y obtendrán un cuerpo glorioso y perfecto como el de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3, 20 al 21. Y los santos que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todo ocurrirá muy rápido y recibiremos también un cuerpo glorioso y perfecto como el de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todos seremos arrebatados y llevados al cielo, tanto los que resuciten como los que seamos transformados. Y allá en las nubes nos encontraremos con el Señor y Salvador Cristo Jesús. Luego seremos llevados probablemente al tercer cielo, donde está el paraíso. Podemos leer acerca de ese tercer cielo y del paraíso en 2 Corintios 12, 1 al 4, en donde el apóstol Pablo habla de esto. Dice que fue trasladado al tercer cielo y vio ahí al paraíso. Allá en el tercer cielo participaremos de las bodas del Cordero y estaremos en el tribunal de Cristo, en el cual recibiremos galardones por lo que hayamos hecho acá en la tierra, una vez que supimos de nuestro Señor Cristo Jesús y empezamos a seguirle, haciendo su voluntad. Podemos leer acerca de las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19 versos 7 al 8 y podemos leer del tribunal de Cristo, que es diferente al juicio final ante el gran trono blanco del que se habla en Apocalipsis 20, 11 al 15. Podemos leer de este tribunal de Cristo en Romanos capítulo 14 verso 10. Y podemos leer acerca de que recibiremos recompensas por lo que hicimos en la tierra una vez nos enteramos del Señor Cristo Jesús y empezamos a seguirle y a guardar los mandamientos. En 1 Corintios 3, del 13 al 14. Entonces, hermanos, el tiempo de la gracia se termina y el tiempo de la generación de la higuera también se está terminando. Ya casi se completan los 6,000 años o 6 milenios desde que el hombre fue creado. Y sigue el séptimo milenio o periodo mesiánico milenial en el que el Señor Cristo Jesús gobernará sobre la tierra con sus santos escogidos, con nosotros, los que seremos llevados en un arrebatamiento en muy poco tiempo. Estamos ya en la recta final. El conteo regresivo comenzó desde que la higuera, que es Israel, se constituyó en una nación el día 14 de mayo de 1948. Hay muchos versos bíblicos en los que aprendemos que Dios compara a Israel con la higuera. Por ejemplo, en Oseas capítulo 9, verso 10, también en Jeremías 24, versos 1 al 10, en Lucas 13, 6 al 9, en Marcos 11, 12 al 14, y también en los versos 20 al 21 de este mismo capítulo de Marcos. También en Mateo 24, 32 al 34.
Yo espero, hermanos, que puedan estudiar esos versos bíblicos que les comparto en este video para que así puedan corroborar esta enseñanza y sepan que es verdad lo que enseño y que me baso en las santas escrituras bíblicas para decir lo que digo. Entonces, hermanos, la generación de la higuera que nació el 14 de mayo de 1948 hasta el año en el que hoy estamos, que es el 2026, ya completan 79 años, teniendo en cuenta el tiempo de Yahvé Dios de 360 días. Finaliza esta generación de la higuera en marzo 21 del 2027. Y sabemos que en el tiempo de Yahvé Dios el año tiene 360 días, haciendo cuentas por lo que se habla en Apocalipsis capítulo 11, que dice: Juan el amado, a quien el Señor Jesucristo le reveló todos los hechos que acontecerían ahí en el libro de Apocalipsis o libro de las revelaciones, lo que pasará en la semana 70 de Daniel 9:27, que es ese tiempo de tribulación de 7 años que viene para los que se queden del arrebatamiento y no participen. También vio Juan más allá de lo que va a ocurrir después de esa semana 70 de 7 años. Vio el séptimo milenio que viene, que comenzará después de este sexto que ya se está terminando. También vio la eternidad. De todo eso habla el libro de Apocalipsis. Entonces dice Juan el amado en Apocalipsis capítulo 11 versos 1 al 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Los 2 testigos profetizarán por 1260 días. Y mencionan estos pasajes bíblicos 42 meses, tiempo que será hollada la ciudad santa de Jerusalén por los gentiles. En esta ciudad santa de Jerusalén, el Señor escribió su nombre. Podemos leer acerca de esto en Primera de Reyes 14, verso 21, en Segunda de Crónicas 6, verso 6, en 2 Reyes 21, verso 7, y en Deuteronomio capítulo 12, verso 5. Así que haciendo cuentas, los meses son de 30 días en el tiempo de Dios. Roma, que es instrumento del maligno, fue el que cambió todo. Y hoy los años son de 365 días. Pero en el tiempo de Yahvé Dios real, de nuestro Creador, los años son de 360 días. Y es el tiempo que Dios tiene en cuenta para el cumplimiento de su santa palabra registrada en la Biblia y para el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y entonces, analizando estos pasajes bíblicos de Apocalipsis 11, versos 1 al 3, nos damos cuenta que el tercer templo judío va a ser construido justo al lado de la mezquita musulmana que hay allá en Jerusalén. Porque él dice, Dios le dijo a Juan que mida el templo y a los que adoran en él, pero que no mida el patio del templo, porque ha sido entregado a los gentiles, quienes hollarán la ciudad santa de Jerusalén por 42 meses. Esos 42 meses serán los 3 años y medio últimos o finales de esos 7 años de tribulación que vienen para los que se quedarán del arrebatamiento de la iglesia, que es la semana 70 de Daniel 9:27 o tiempo de la angustia de Jacob. Se le llama de diferentes maneras a ese tiempo de juicio en el que se derramarán los 21 juicios de Dios, y del tiempo que se habla en Daniel capítulo 9 verso 27. Además que según estudios arqueológicos de hace pocos años,
se descubrió que el templo estaba construido justo ahí, donde se construirá el tercer templo judío, al lado de la mezquita musulmana. Y pues por la escritura que acabamos de leer, hermanos, podemos deducir que va a ser así y que va a quedar justo al lado de esa mezquita. Así que la profecía de Apocalipsis capítulo 11 versos 1 al 3 se va a cumplir. Entonces el conteo final comenzó el día 14 de mayo de 1948, en el que la nación de Israel se constituyó oficialmente como un estado, como una nación. La generación de israelíes que nació en esa fecha hasta hoy día, 2026, que estoy haciendo este video, hermanos, ya tiene Israel 79 años de ser una nación. Cumplen los 80 años en marzo del año próximo, 2027, justo el 21 de ese mes. Y el Señor Jesucristo dijo en la profecía de la higuera de Mateo 24, 32 al 34, la cual está relacionada con Salmos 90, verso 10, que habla de lo que dura una generación en edad. Dijo el Señor: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor Jesucristo estaba hablando de la última generación de la higuera de Israel, la cual comenzó justamente el 14 de mayo de 1948 y terminan los 80 años más robustos de los que habla Salmos 90:10 el 21 de marzo de 2027. Y en la profecía de Mateo 24, versos 32 al 34 de la higuera, el Señor Jesucristo dijo que cuando viéramos las ramas de la higuera que estuvieran tiernas y brotaran hojas, sabríamos que el verano estaba cerca. Y en verano es cuando se suele recoger la cosecha. Y el verano suele ser en el mes de septiembre, cuando se celebra la fiesta solemne de las trompetas. Y la cosecha somos nosotros, la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, los que le seguimos y nos esforzamos por hacer su voluntad. Y recordemos que son 7 fiestas solemnes las que se suelen celebrar y están representadas en un candelabro que tiene 7 brazos, que se llama la Menorá. El Señor Jesucristo en su primera venida cumplió personalmente con las primeras 4 fiestas y en las mismas fechas en que se suelen celebrar cada año. Estas fiestas solemnes las mandó Yahvé Dios celebrar a su pueblo Israel desde el Éxodo. Primero es la fiesta solemne de la Pascua. Con la muerte de nuestro Señor Cristo Jesús, Él cumplió esta fiesta. También la de los panes y levadura con su sepultura. Recordemos que la levadura representa el pecado y el Señor Jesucristo fue varón perfecto, santo, sin pecado. Cumplió la fiesta de las primicias también con su resurrección. Él fue las primicias de la resurrección. Y cumplió la fiesta de Pentecostés 50 días después de su resurrección. Sus seguidores, los creyentes, recibieron el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Cuando estaban congregados en una ocasión que Pedro les estaba predicando, y de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo sobre los de la iglesia, podemos leer en el capítulo 2 de Hechos. El Señor Jesucristo, después de su resurrección, dijo a los apóstoles antes de ascender al cielo que se iba a preparar lugar para nosotros en las mansiones del Padre, que eran muchas, y que luego vendría y nos tomaría para sí y estaríamos con Él donde Él estuviera. Esto lo podemos leer en Juan 14, versos 1 al 3. Y dijo también el Señor Jesucristo que no nos dejaría solos, y que tendríamos la compañía del Consolador, que es la unción del Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 18. Así que era necesario que Él se fuera para que recibiéramos el Espíritu de Dios
que sería nuestra compañía constante, el cual es la verdad y nos enseña toda la verdad. Juan 16, 7 y el verso 13. El Espíritu Santo, que es el consolador, la unción, nos da discernimiento, nos hace saber todo lo que oyere y nos ayuda a comprender su santa palabra cuando la estudiamos, la cual está registrada en la Santa Biblia. Así que el Señor Jesucristo cumplió personalmente con las primeras 4 fiestas solemnes representadas en el candelabro que se llama la menorá, y en las mismas fechas en que se suelen celebrar. La Pascua se suele celebrar entre marzo y abril de cada año, porque los meses, según el calendario de Dios, se marcan de acuerdo a la luna. Cuando sale la luna o en luna nueva, viene siendo el primer día del mes. Entonces, ese primer día del primer mes del año, según el calendario lunar de Dios, es entre marzo y abril. Y es a los 14 días de ese primer mes que se celebra la Pascua, que fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, justo un 14 del primer mes del año, al que le llaman Nisan. Es entre marzo y abril, según nuestro calendario gregoriano que tenemos. La fiesta de los panes sin levadura se suele celebrar al día siguiente de la fiesta solemne de la Pascua, es decir, el día 15 del primer mes de cada año, del mes de Nisan. La fiesta de las primicias al tercer día de la Pascua. Y Pentecostés 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Viene siendo entre mayo y junio de cada año, que viene siendo el mes cuarto del año de Dios en el calendario lunar de Dios de 360 días. Y las 3 fiestas que faltan son la de las trompetas, la del perdón o expiación y la de los tabernáculos. La fiesta de las trompetas se suele celebrar en septiembre, el primer día del mes, cuando aparece la primera esquinita de la luna. Se le llama el día escondido que nadie sabe, porque se demora la luna en salir un poco. Cuando ya pueden observarla, se cuenta entonces como el primer día del mes séptimo del año, e inicia esa fiesta de las trompetas. A los 10 días después se celebra la fiesta de la expiación o del perdón, y 5 días después de la fiesta de la expiación o del perdón se celebra la fiesta de los tabernáculos. Así que creemos que si el Señor Jesucristo cumplió las primeras 4 fiestas en las mismas fechas en que mandó a su pueblo Israel que las celebraran, las otras 3 fiestas que faltan por cumplirse las celebrará personalmente también el Señor en las mismas fechas en que se suelen celebrar. Pues, ¿por qué habría de cambiar ahora su agenda si ha seguido la secuencia de la menorá? Por eso pensamos, hermanos, que el arrebatamiento va a ser en esa fiesta de las trompetas, en un mes séptimo o mes de septiembre. De hecho, por eso se llama así, septiembre, viene de séptimo. La profecía del arrebatamiento habla de una final trompeta, y no es la final trompeta de juicio y castigo, porque los juicios y castigos no son para nosotros la iglesia redimida, por la sangre preciosa y santa de nuestro Señor Jesucristo. Y porque la trompeta del arrebatamiento la tocará Dios mismo. Las de juicio las van a tocar los ángeles. Dice la escritura bíblica así en 1 de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Aleluya! Hay muchos hermanos que no comprenden que hoy día ya estamos siendo probados. Nosotros, la iglesia, estamos siendo probados. Nuestra fe está siendo probada con las diferentes experiencias y situaciones que tenemos que vivir y sortear en nuestra vida. Y algunas de ellas son difíciles, como por ejemplo una enfermedad, un accidente, que un hijo de pronto nos salga torcido. Me refiero a que de pronto se incline hacia el pecado, o por ejemplo una necesidad económica. Nuestra fe y obediencia es probada durante toda nuestra vida, y más sobre todo cuando conocemos de Cristo Jesús, porque Él necesita saber quiénes somos realmente, si lo amamos en verdad, si estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que no necesitamos pasar por más pruebas. El vivir es una prueba. No es fácil vivir, y Dios lo sabe. Él vino y se hizo hombre, se hizo carne, vivió entre nosotros, padeció muchas cosas para limpiarnos del pecado con su sangre santa derramada en la cruz. Así que Él sabe que no es fácil vivir, porque estamos sujetos a la enfermedad, también a las tentaciones, más sabiendo que el mundo entero está bajo el maligno y sus ángeles caídos demonios, y que hay mucha corrupción, mentira y maldad. Él sabe que estamos muy expuestos, porque hay demasiadas tentaciones también, y podemos leer acerca de que el mundo entero está bajo el maligno en 1 de Juan 5:19, y de que nuestra lucha es en realidad contra los ángeles caídos en Efesios 6, verso 12. Así que el tiempo de prueba que viene, que es juicio y castigo de 7 años para los que no participen del arrebatamiento, es justamente para los que pues no merecen irse en el arrebatamiento de la iglesia, porque no están obedeciendo los mandamientos, porque son incrédulos o porque son tibios, pero se van a quedar a vivir ese tiempo de juicio para limpiar sus vestiduras, porque hoy no lo están haciendo. Se quedarán porque han rechazado la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. No se han querido arrepentir de sus pecados. La iglesia fiel, estamos trabajando en limpiar nuestras vestiduras ante Dios, esforzándonos cada día por hacer la voluntad de Dios y por amar, por respetar y servir a nuestro prójimo. Entonces, que quede claro que la trompeta la va a tocar el mismo Dios, como está escrito ahí en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Las trompetas de juicio las tocan los ángeles. Entonces, en la fiesta de las trompetas se suelen tocar 100 trompetazos con el shofar. A la final trompeta creemos que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, porque dice la escritura: a la final trompeta. Claro que también la final trompeta pues puede ser de pronto también este personaje que les estoy mostrando aquí, que casualmente su nombre es trompeta, hermanos. Y en la Biblia King James, en inglés, dice a la final trump. Pueden leer, buscar ese pasaje bíblico en esa Biblia y dice a la final trump. Entonces, hermanos, solo tenemos que estar preparados en fe y en santidad para poder participar de ese arrebatamiento cuando suceda. Así que dice la escritura que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y nos llamará a su presencia en ese arrebatamiento. A los santos que estemos vivos en ese momento y a los que resucitarán, todos seremos llevados en ese arrebatamiento a las nubes. Este evento glorioso está muy cerca de suceder, hermanos, porque ya estamos en el tiempo.
El tiempo de juicio de Yahvé Dios, el día grande y terrible de Jehová, de nuestro Señor Cristo Jesús, está por comenzar. Y ese tiempo lo van a vivir los que no van a participar del arrebatamiento, porque hoy pues no están haciendo la voluntad de Dios. Así que van a quedarse a limpiar vestiduras. Ese tiempo es un tiempo de purificación. Tendrán que padecer y el dolor les hará buscar de Dios. Así que, hermanos, el verano está cerca. Los creyentes de hoy somos la última cosecha que está por ser arrebatada en el verano, en el día de la angustia y del dolor desesperado de Israel, según lo profetiza Isaías en el capítulo 17, verso 11. Al ocurrir el arrebatamiento habrá devastación y estará por comenzar el tiempo de la angustia de Jacob, que es Israel, o tiempo de la tribulación. Estará por ocurrir la confirmación de un pacto o acuerdo con muchos de supuesta paz y seguridad por una semana más de 7 años, tal como se profetiza en Daniel 9:27. E Israel hará un pacto con la muerte, aceptando la división de la tierra de Israel para compartirla con los árabes, cosa que rebosará la copa de la ira de Yahvé Dios. En Isaías 28:14 al verso 18 podemos leer acerca de ese pacto de la muerte que harán los hombres burladores que estarán dirigiendo Israel cuando esto suceda. Y les va a venir a todos destrucción repentina, como lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Las cosas que debemos hacer para limpiar nuestras vestiduras ante Dios y poder ser dignos de escapar de la hora de la prueba de esa semana 70 de Daniel 9:27, tiempo de la angustia de Jacob o tiempo de la tribulación, y poder así participar del arrebatamiento de la iglesia, son, primero, debemos creer en el Señor Cristo Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados, abandonarlos y empezar a esforzarnos por andar en fe y en santidad. En fe, porque sin fe no agradamos a Dios. En santidad, porque sin santidad no podremos ver su santo rostro. Hebreos 11:6, Hebreos 12:14. Y la fe y la santidad se logran esforzándonos por amar, respetar y servir al prójimo, y por mantenernos sin mancha de este mundo, obedeciendo los mandamientos de Dios. Podemos estudiar los mandamientos en Éxodo 20, en Gálatas 5 versos 16 al 26, en Colosenses capítulo 3 versos 12 al 17, en 1 Corintios 6 versos 9 al 20, en 1 Corintios capítulo 13, en Hebreos capítulo 13 versos 1 al 18 y en Romanos capítulos 1 y el capítulo 8. Debemos tener constante comunión con Yahvé Dios, orando a menudo. En nuestra mente podemos orar también, estemos donde estemos, en un bus, en un taxi, en un avión, en un tren. Él nos escucha. Podemos orar individualmente y también en familia, si ellos creen y quieren también orar con nosotros. Recordemos que no necesitamos tener nada enfrente para orar, así que donde estemos podemos elevar una oración a Dios y Él nos escuchará. Recordemos que mora en nosotros, los que hemos creído en el Señor Cristo Jesús y que nos estamos esforzando por hacer su voluntad, es decir, por obedecer los mandamientos. Juan 14:23. Debemos ayunar más seguido. Si no estamos enfermos, obviamente, ayunar, hermanos. Ayunamos una vez cada 15 días o una vez cada 8 días. Ayunos de 12 horas o de 24 horas. El Señor Jesucristo enseñó que solo con oración y ayuno se pueden echar fuera los demonios, porque ellos nos pueden atormentar y hasta nos pueden enfermar. Marcos 9, 17 al 29. Porque nuestra lucha es en realidad
contra ellos y contra el maligno. El maligno es Satanás, diablo o Lucifer, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Durante el ayuno no comemos nada sólido. Si no resistimos, tomamos solo agua. Ofrecemos el ayuno primero con una oración, así lo comenzamos, y lo terminamos con otra oración. Durante ese tiempo de ayuno, procuramos hacer actividades que nos acerquen a Yahvé Dios, como orar mucho más, escuchar música cristiana, sublime, de esa que invita a la oración, a la devoción. También podemos durante el ayuno estudiar mucho más la palabra de Dios, que es la Biblia, escuchar buenos mensajes que hablen de Dios por siervos verdaderos, que no tengan el evangelio como negocio, sino que en verdad amen a Dios y al prójimo y enseñen la palabra de Dios y deseen verdaderamente ayudar a la iglesia a aprender para prepararse, para que sean dignos de poder participar de ese arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que por sus frutos, por sus obras que veamos, podemos conocer si son verdaderos siervos de Dios o no lo son. Es lo que dice en Mateo 7, versos 15 al 20. Y el Espíritu Santo también nos puede ayudar a discernir quiénes son verdaderos siervos de Dios y quiénes no lo son. Podemos también, dentro del tiempo de ayuno, visitar a algún enfermo o visitar a alguien que lo necesite y ministrarlo, dándole una voz de aliento, hablándole del Evangelio, dándole un buen mensaje basado en las Santas Escrituras bíblicas. En fin, durante el ayuno buscamos acercarnos más a Dios y no vemos televisión ni hacemos nada que nos distraiga de tener una completa cercanía y comunión con Dios en ese tiempo de ayuno. Dentro de las cosas que podemos hacer también para prepararnos para poder participar de ese arrebatamiento de la iglesia es estudiar la palabra de Dios diariamente, tenerla en físico, ojalá, hermanos, porque si nos basamos solo en las Biblias en línea, pues pueden cambiarlas o de repente las pueden quitar. Entonces, si tenemos la Biblia en físico, no vamos a tener problema en leerla, así sea con la luz de una vela. Les recomiendo que tengan las versiones antiguas de la Biblia como estas que les muestro acá, hermanos. Son en las versiones en que yo confío, porque son las más antiguas y las más puras. A las nuevas versiones las han tergiversado para engañar. Personalmente, tengo la Reina Valera de 1960. Mi esposo tiene la Casiodoro de Reina de 1569. Las he comparado las dos y son muy parecidas. Y si saben inglés, hermanos, pues les recomiendo la King James. Es también muy antigua. Son las versiones en las que confío. Y mis estudios son basados en la Reina Valera de 1960. Y la idea de estudiar la Biblia, hermanos, es poner en práctica en nuestra vida las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es el nuevo pacto que debemos seguir como iglesia. Y sus enseñanzas están en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Y debemos aplicar las enseñanzas de sus apóstoles también, que son hombres inspirados por Dios, y sus enseñanzas también están ahí en el Nuevo Testamento. Cada vez que nos sentemos a estudiar la Biblia, oremos primero pidiendo al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a comprender su santa palabra al estudiarla. Y cuando vayamos a ella, procuremos estar en fe y en santidad para poder tener con nosotros la guía del Espíritu Santo y así poderla comprender, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña a entender la Biblia, hermanos, al estudiarla, no las versiones modernas tergiversadas por los hombres. También debemos esforzarnos por amar, respetar y servir al prójimo y mantenernos sin mancha de este mundo, obedeciendo los mandamientos de Yahvé Dios para podernos ir en ese arrebatamiento de la iglesia. Estudien, hermanos, Santiago 1:27, que habla de la verdadera religión, que es amar, respetar y servir al prójimo. Es lo que quiere decir esa escritura.
y mantenernos sin mancha de este mundo es obedecer los mandamientos. Lean también Mateo 22, 34 al 40, Juan 14, 15. Ojalá lean todos los versos bíblicos que les he dado en este video, hermanitos, para que así puedan aprender mucho más y corroborar todo lo que les estoy diciendo. Y en la Biblia, en Hebreos capítulo 10, verso 25, se nos enseña que debemos congregarnos para así fortalecernos en fe, en conocimiento y para fortalecer nuestro testimonio. Podemos congregarnos en una congregación dirigida por un siervo o sierva fiel de nuestro Señor Jesucristo, en donde se enseñe sana doctrina, ya sea virtualmente o presencialmente. Tenemos la herramienta de la virtualidad, del internet, así también podemos congregarnos. También podemos congregarnos con nuestra familia o con nuestros amigos. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí en medio de ellos está Él. Aleluya. Ya no estamos solos, hermanos. Tengamos cuidado de a quienes seguimos, de a quienes escuchamos o leemos. Hay mucho lobo rapaz disfrazado de oveja hoy día, que solo buscan manipular y sacarle dinero a las personas, aprovechándose de su fe. Recordemos que por sus frutos, por sus obras, podemos conocerlos. Mateo 7, 15 al 20. Y también el Espíritu Santo nos ayuda a discernir quién es un verdadero siervo o sierva de Dios y quién no lo es. Procurando la santidad, podemos tener el Espíritu con nosotros, el Espíritu de Dios. Y así Él nos va a guiar, nos va a enseñar la verdad, porque Él es la verdad. Y también nos va a ayudar a discernir. Les dejo esta lista de videos, hermanos en la fe, para que saquen tiempo y procuren verlos. Les ayudarán a preparar más en conocimiento. El conocimiento es importante, porque por falta de conocimiento, el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Isaías 5:13. Saquen tiempo, hermanos, vean los videos. Mis videos no monetizan. Mi interés no es llenarme de dinero con la cantidad de vistas que tengan los videos. No, hermanos, porque mis videos no monetizan. Lo que quiero es ayudar a la iglesia a adquirir conocimiento para que salgan de la mentira de Babilonia la Grande y sean libres en Cristo Jesús, y para que se puedan preparar para participar de ese arrebatamiento de la iglesia. Recuerdo que aquí abajo del video, donde dice descripción del video, ahí están los enlaces a mis grupos. Uno en WhatsApp, tengo otro en Telegram y otro en Facebook. Y los tengo cerrados, hermanos. Solo publico yo por orden para evitar conflictos, y a los bots de IA o robots de inteligencia artificial, quienes interactúan como personas y forman conflictos, problemas y hasta noticias falsas, comparten también. Hoy día ya no se sabe quién es una persona y quién es un robot en las redes sociales, porque crean fotos, videos. Hermanos, es tremendo esto. Por eso tengo los grupos cerrados, solo publico yo, y ahí les informo muchas cosas importantes de las que Dios me permite enterarme para comunicarle a la iglesia, para que así estemos despiertos, apercibidos, bien informados y no durmamos, hermanos. No es tiempo de dormir, es tiempo de velar. Y no es informarnos para abrumarnos y estar asustados. No, hermanos, no tenemos por qué asustarnos. Tenemos es que estar felices, porque ya casi viene ese arrebatamiento de la iglesia y está por comenzar ese tiempo de juicio en el que pues Dios va a tomarle cuentas a todos los que pues no se quieren arrepentir y le hacen tanto daño al prójimo. Así que los que tienen que temer son ellos, no nosotros, hermanos. No temamos, estemos felices, porque con el favor de Dios nos iremos en ese arrebatamiento si hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, de lo que ya les he hablado en este video. También quiero invitarlos, hermanos, para que se conecten en las transmisiones que hago en vivo
en directo por mis canales en YouTube. Con el favor de Dios estamos estudiando la Biblia, hermanos, el Nuevo Testamento. Les invito, hermanos, los domingos 7 p.m. hora Colombia por el canal @Janet Mancera y los miércoles 7 p.m. también hora Colombia por el canal @Jesucristo es la Salvación 7073. Así nos congregamos, hermanos, virtualmente y nos fortalecemos en fe, en conocimiento y también en nuestro testimonio. Gracias por estar aquí, hermanos en la fe, por ver este video, por compartirlo con sus contactos, por dejar su like, clic en manita, dedito arriba. Esto ayuda al canal, hermanos, es el único favor que pido, que me ayuden a compartir los videos y que dejen su like, así apoyan el canal, se fortalece y apoyan este ministerio, hermanos. Y dejo toda esta enseñanza en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.